Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. En el último mes, en el último trimestre del 2023, exactamente en la segunda y tercera semana de diciembre del 2023, MIR Consultores levantó los datos de el último monitoreo de la opinión pública del 2023 como parte del sistema del monitoreo de opinión pública que llega a su edición número 75 con esta presentación que se ha hecho esta semana con los datos. Hay varios, es decir, es una encuesta a nivel nacional y hay varias cosas, pero empezamos tal vez con lo más importante, que es lo que la gente siente acerca de su bienestar, de cómo está, cómo se siente en cuanto a estar en este país en este momento. Muchas gracias, don Raúl Obregón, está con nosotros en esta edición Sumando Vigores. Hay cierta emoción, noté yo en esta encuesta, o más que emoción, mucha expectativa, ¿ah? Acerca del inicio de del Tratado de Libre Comercio con China, es decir, el reinicio de las relaciones con China y el Tratado de Libre Comercio con China. La gente dice mayoritariamente que esto va a ser positivo para el país, y cuando dice va a ser positivo para el país, al final está diciendo eso me va a impactar positivamente a mí. Efectivamente, muchísimas gracias antes que nada, Néstor, por esta oportunidad que me das de poder presentar estos resultados de esta edición número 75 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. Ya estamos entrando al 22 aniversario del sismo, son 22 años, esto comenzó en el 2002. Efectivamente, este tipo de encuesta lo que hace es monitorear básicamente lo que es el estado de ánimo de la población a nivel nacional. Y aquí estamos observando que los nicaragüenses tienen en este momento, y con miras al 2024 que acaba de iniciar, una actitud muy positiva, un estado de ánimo muy alto, que es muy alentador eso, porque eso es un motor para empujar. Y uno de los factores que están contribuyendo a esto, uno de ellos, ¿verdad? Porque son varios, pero uno de ellos es el tema de las relaciones diplomáticas, comerciales, económicas que se han establecido con la República Popular de China desde hace ya 2 años, creo. 2 años, ¿verdad? Prácticamente, sí. Y que el Tratado de Libre Comercio con China entra en vigor, o ya entró en vigor a partir de este 1 de enero. Entonces, es ahora ya, a partir del 1 de enero, que el impacto va a ser más fuerte de las relaciones en términos económicos, el impacto positivo. ¿Por qué? Porque las exportaciones van a crecer, estamos hablando de que este Tratado de Libre Comercio es entre Nicaragua con un país de 1.500 millones de habitantes, demandante de todo tipo de productos de consumo, y que Nicaragua tiene productos para hacerlo y ya se está preparando o ya lo está haciendo. Está exportando y se va a exportar azúcar en grandes cantidades, ganado, etc. Entonces, efectivamente le genera a la población mucha expectativa esta relación comercial, económica y diplomática con China, ¿verdad? Y por otra parte, pues se han establecido una serie de proyectos para el país que se van a llevar a cabo con el apoyo de China, o con la participación de empresas de China, como son la carretera costanera, por ejemplo, que va desde la frontera con Costa Rica hasta Mazachapa, como es los ferrocarriles, ¿no?, que están proyectados tanto desde Managua hacia Carazo y Granada, como el ferrocarril de Bluefield a Corinto,
que va prácticamente a ser un canal seco, ¿no?, para Sí. este país. El tema de las viviendas que se van a construir masivamente y que ya se están empezando a construir. Ya hay modelos de esas viviendas aquí, Frente al aquí estadio. nomás frente al estadio, en el Sí. costado este del estadio. Donde estuvo el depósito municipal. Donde estuvo el depósito, exacto, vehicular. Ya hay ahí unos modelos, 3, 4 modelos, y se van a construir una buena cantidad de esas casas. Entonces, ese tipo de proyectos le genera mucha expectativa a la población, es una contribución al tema de la tenencia, ¿no?, de propiedad. Acordémonos de los principios de Maslow, el principio de las necesidades de Maslow, que en la base de la pirámide de las necesidades, Maslow, producto de muchos estudios, establece que lo básico para la población es vivienda, salud, educación y el alimento, por supuesto. Sí, sí. Entonces, pues esto está resolviendo. Por ejemplo, hace casi ya 25 años, 30 años, el índice de personas que alquilaban vivienda en el país oscilaba, no sé, era un poco más del 50%, quizás más. Sí, había un déficit habitacional, creo que era de 700.000 casas, una cosa de esas. Exactamente. Sí. Incluso países de la región centroamericana, uno ve los índices de gente que alquila y andan por 60, 65%. Nosotros andamos un poco menos del 10 ahora. Por ahí andamos, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que estos proyectos generan ese tipo de expectativas y le dan a la población esa posibilidad de tener ese techo. Entonces, ese tipo de proyectos, pues evidentemente tienen una aprobación. Eso redunda en lo otro que mencionaba, que es el hecho de que la población considera que el año, al hacer ellos una autoevaluación de lo que representó el 2024, el 2023, el 2023, perdón, para su familia, para su economía familiar, es un 70%, 72% el que nos está diciendo de que el 2023 fue mejor que el 2022, es decir, avanzó la población un poco más en la consecución de una calidad de vida y de condiciones de vida mejores para ellos, pues vamos, o sea, se va caminando. Y por otra parte, las expectativas que tiene la población con respecto al 2024, pues van arriba del 80%. Eso en general lo que demuestra es que hay un estado de ánimo muy positivo. Y pues sí, eso también hay que mencionarlo, de que tiene que ver con el ambiente, con el contexto, con la situación del país, de paz y estabilidad. Ahora, tiene que ver, bueno, sí, con la situación de paz y estabilidad, pero esta expectativa de mejoría tiene que ver necesariamente con esas relaciones con la República Popular de China y lo que significan estas relaciones, ¿o hay algo más por detrás? No, definitivamente que el tema de las relaciones con la República Popular de China es un factor importantísimo, porque representa muchas oportunidades para Nicaragua, pero evidentemente esto no es a partir de hoy, esto es algo que viene poco a poco construyéndose. Y entonces lo que está pasando hoy por hoy es que ya por lo menos casi el 85%, 80 y tanto por ciento de la población genera ingresos, que hace unos 20 años tal vez era un 60, un 55% de la población que genera ingresos. Por ejemplo, el 28% de las mujeres mayores de 16 años o sea, para comenzar el siglo, al finalizar el siglo pasado, iniciar más o menos el 28% no generaban ingresos porque se dedicaban al trabajo del hogar. Sí. Amas de casa, que se le denomina. Hoy por hoy eso está abajo, está por el 7-6%. O sea, lo que quiere decir es que está influyendo el ingreso, más el ingreso al hogar, y las mujeres están teniendo cada vez más participación que en aquellos años. O sea, y por lo tanto hay más oportunidades de empleo. O sea, el ingreso viene producto del empleo, ¿no? Entonces, pero genera empleo también. Y genera empleo también, sí. Exactamente. Entonces, pues está eso por ahí. Por otra parte está el tema de la salud pública, que definitivamente pues
la población tiene acceso a salud pública, que no les cuesta un centavo. Con una calidad con buena distinta calidad. y mejorada con respecto a inicios del siglo Totalmente, XX, del siglo XXI. Totalmente, sí. Totalmente. Y cada vez pues con más centros asistenciales por todo el país. Por poner un ejemplo, ayer veía en las noticias yo que se está inaugurando un hospital en Ocotal. Sí, un hospital sí. Para es que el hospital de Ocotal era un hospital de adobe. De adobe, sí, exactamente. Y ahora es un hospital muy moderno. Un hospital con todos los fierros, con la tecnología. Creo que una persona que estaba hablando, creo que era la directora, que hablaba de un hospital con 6, 7 quirófanos, con todos los equipos necesarios. O sea, y eso pues estamos hablando de un caso, pero igual se está dando en la costa Caribe, tanto en Puerto como entiendo que en el Triángulo Minero, por todos lados. Entonces la salud es un bien que la población valora por ese acceso que tiene. La educación pública, por supuesto, también, ¿verdad? Que cada vez mejor el trabajo que está haciendo este instituto técnico, ¿no? Sí. Es un trabajo excepcional. Están creando mano de obra calificada de una manera casi masiva, pues, en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que eso hace de que la familia tenga más esperanzas en el futuro para su generación. O sea, los que somos padres, los que somos abuelos, sabemos por experiencia propia que llega un punto en la vida de uno que lo que uno más anhela es que mi descendencia vaya más allá de lo que yo logré hacer, ¿verdad? Entonces, si yo no me profesionalicé, pues pero que ellos sí lo hagan. Entonces, si yo tengo las oportunidades, las facilidades de hacerlo, de empujar eso, pues ok, entonces eso es algo que me da satisfacciones a mí, me hace sentir que voy bien. Sí, usted lo dice como abuelo, pero a mí me tocó vivir todavía la época en que o eras profesional o no eras nada, al final de cuentas. Es decir, en temas de estudio, pues, claro. Porque lo que ibas era aprender un oficio en algún lugar, pero hasta ahí nomás, pero no ibas a tener un título profesional, ¿no? Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, hay gente que dice, mira, a mí de esas carreras formales, digamos, profesionales, no me interesa ninguna. Yo lo que quiero ser es chef. Exactamente. Yo lo que quiero ser es un buen electricista. Yo quiero ser ebanista. Y eso es lo que se está dando ahora. Sí, no, y en términos de tecnología es admirable. A mí me gusta. Yo veo algo que hace el INATEC, hay un programa que se llama, se me escapa el nombre, pero tiene que ver con tecnología, ¿no? Que salen equipos de muchachos, ¿no? Que uno desarrolló una aplicación. El hackathon, creo que. No, pero hay otro. Ajá. Dice que salen los chavales, un grupo de muchachos, 3, 4, que desarrollaron una aplicación para hacer más eficiente, por ejemplo, X actividad, ¿no? De la vida. Otro que de una hoja de guayaba desarrollaron una fórmula para hacer una cajeta, no sé cómo, o una jalea para exportación. Entonces, lo que te quiero decir es que efectivamente el abanico es súper amplio. El trabajo que están haciendo es excepcional. Entonces, lo importante de eso es que si uno hace memoria, claro, yo soy mucho mayor que vos, por lo menos 25 años te voy a llevar a vos. Pero si yo me acuerdo, pues, en mi niñez, mi preadolescencia, o sea, si vos querías bachillerarte y vivías en Occidente, tenías que ir a León, al Instituto Nacional de Occidente. Si vivías allá, tenías que ir a Granada, al Instituto Nacional de Oriente, o venir a Managua, al Goyena, y así, o ir a Matagalpa, al Liceo Picado. Entonces, todo eso pues hacía que la posibilidad se cerraba. Sí. Porque implicaba que tenías que tener familiares ahí que te recibieran, o yo que sé, o tener recursos económicos para mantener. Entonces, bueno, sexto grado, primer año, quizás, pero por lo menos sexto grado. Entonces ahora pues todas esas oportunidades se han abierto. Por ejemplo, el Instituto Técnico Vocacional que existió en Nicaragua, que era bueno, era muy bueno, sacaba buenos técnicos. ¿Ese era el de Granada? No, aquí en Managua. Bueno, aquí en Managua. En Managua. Quedaba donde queda hoy
la IAC Delgado. Ajá, Contigua, correcto, la sí. IAC Delgado, contigua. Pero bueno, está bien, hacían un buen trabajo, pero sacaban 100 técnicos al año, pues en mecánica, automotriz, en aire acondicionado, ya sabes, en radio, etcétera. Ahora salen miles, porque hay por todo el país eso. Entonces, el punto es que eso le da oportunidad a la población, independientemente de su capacidad económica, para poder ir mejorando su calidad de vida mediante una preparación, mediante una formación técnica o profesional. Ok. 96% de los entrevistados dice que tiene satisfacción de vivir en Nicaragua y un 97.1% dice que está satisfecho con su vida personal. Vamos a hacer la pausa y hablamos acerca de esa diferencia entre vivir en Nicaragua y yo estoy satisfecho conmigo mismo. Regresamos en breve, porque además la gente dice que tiene buenas perspectivas para este año, que cree que las cosas se están haciendo bien y marca muy altamente de forma positiva la gestión de gobierno. Regresamos en breve. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con don Raúl Obregón de MIR Consultores. Estamos conversando acerca de la edición número 75 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, que es como la denomina MIR Consultores. Siento que hay mucha positividad, la gente está muy positiva, pero quiero entender aquí, ¿por qué hay un nivel de satisfacción de vivir en Nicaragua y un nivel de satisfacción de vida personal? Porque yo lo consideraría prácticamente lo mismo. Es decir, mi vida personal aquí en Nicaragua, tengo esta satisfacción estoy o no estoy satisfecho con mi vida personal aquí en Nicaragua, porque estoy o no estoy satisfecho con el país. No sé, pues. Sí, mira, definitivamente pues, se parecen, pero no son iguales. Los dos reactivos, porque ¿qué pasa? El primero incorpora aspectos del entorno. Ya sabes, lo que este país me está ofreciendo a mí, o sea, lo que yo estoy haciendo en este país, lo que se hace en este país y que de alguna manera contribuye a mi bienestar. Entonces pueden haber algunas cosas que satisfacen más, otras que satisfacen menos, ¿verdad? Entonces, pero sí incorpora elementos del entorno. En el caso de la vida personal es mi vida, soy yo. Ya sabes, con mis actitudes, con mis comportamientos, es la persona. Entonces, ese 97.1 de satisfacción tiene que ver con eso, ¿no? Que casi toda la población, en este caso los entrevistados, se sienten satisfechos con lo que ellos son. O sea, no hay en ese sentido mayores frustraciones en ese aspecto. El número es más o menos parecido a la satisfacción con el país, pues la diferencia es un punto tal vez. Pero sí, la variante que repito es que el primero incorpora elementos del entorno, de lo que sucede en mi entorno personal, familiar, y las oportunidades a las que yo puedo acceder, pues. Entonces, y lo otro es lo que pasa con mi vida. Pero a mí, yo creo que aquí es importante lo siguiente. Hay quienes creen, y mucha gente lo cree, yo no sé si aquí, pero seguramente afuera, de que una persona, ¿verdad?, que no tiene todas las condiciones y las comodidades materiales de vida, no puede sentirse bien. Imposible. Porque piensan que lo importante es tener cosas. Eso es lo que te da la satisfacción con tu vida. Tener cosas. Pues tiene que ser más, o sea, tiene que estar más satisfecho con su vida. El que tiene, por decir algo, un aparato más caro, el último modelo de este, que el que anda un chiclerito como el mío, pues así le dicen, ¿no? Chiclero. Pero incluso hace tal vez, no sé, unos 6 años, 8 años, un organismo
Mundial, no me acuerdo cuál es, hizo una encuesta en muchos países para poder decir cuáles eran las sociedades que se sentían más realizadas. Los más felices. Los más felices, algo Sí. así. Nicaragua aparecía en el puesto 8. Y yo creo que de Centroamérica era el único país que aparecía, si mal no recuerdo. Y empezaron aquí, gente de aquí, en ese tiempo, y sobre todo gente que hablaba en los medios de comunicación, en radio, televisión, a cuestionar esos números, ¿verdad? Pues porque decir, no puede ser, hay pobreza, hay esto, pero es que la realización personal no tiene que ver con tener cosas, tiene que ver con ser cosas. Claro. ¿Quién soy yo? Con lo que me he propuesto, he logrado. Y lo demás. que he logrado, Sí, exactamente. sí. Entonces puede ser que una persona tenga más satisfacciones con menos cosas materiales que con más cosas, ya sabes que con más cosas. Entonces, y eso es lo interesante de este número, de que casi todos los nicaragüenses se sienten satisfechos con su vida y se sienten satisfechos con vivir en este país. Entonces, eso también es un motor, es un carburante, es un combustible importantísimo que contribuye a empujar la carreta en pro del desarrollo del país. Claro, porque si uno no está contento, uno no hace. Es decir, la persona que no está satisfecha, que no está contenta, no hace. Así es. No hace. Así Es decir, y cuando digo no hace, no estoy diciendo que es que está obligado a alguna cosa. No, es simplemente yo no ando con ánimo. Hoy no ando con Así ánimo. es. Entonces esta entrevista no va a ser. Así no va a es, ser, porque exactamente. yo no tengo ánimo. Exactamente. No, ando triste, qué sé yo. Pues, Exactamente. Okay. Exactamente. Ahora, pero esta es percepción. ¿Ah? Esta es percepción. Hay preguntas que no son de percepción en sí mismo, como por ejemplo, y me voy hasta la lámina 25, control acerca de la situación económica actual. La situación económica de la familia, que mencionábamos ahora temprano, que ahora hay más ingresos, y la situación económica del país, que esta sí podría ser un poco percepción. Es percepción, ¿ah? sí. Pero la de la familia, eso es un hecho. Así es. ¿ah? Es mi experiencia. Y esto tiene una curva ascendente. Efectivamente, hoy por hoy vemos que hay un 66.9% de población que dice que su situación económica familiar ha mejorado con respecto al año anterior, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con el hecho de que hay factores y hay elementos de medición, en este caso de la persona, para decir, he mejorado en esto, ¿verdad? Sí. Tal vez yo tenía el plan de tener una moto y ahora ya la tengo, no la tenía, eso es una mejoría para mí. Compramos la casa. O compré la casa. Compramos un televisor, tenemos la exacto, refrigeradora, pusimos la sala. Se me bachilleró Sí. el hijo, la hija, se me profesionalizó un hijo, una hija, un nieto. Me mejoraron el salario. Exacto, voy mejorando. Entonces, 66%. Eso es importantísimo. Y por otro lado, lo de la economía, eso sí es percepción. Es lo que yo observo, lo que yo veo, ¿verdad? Entonces, pero lo interesante es que las dos curvas van más o menos en la misma tendencia. Sí. Aun cuando los números no necesariamente son Sí. iguales. Le ha costado más a la curva del país, me parece, pero ahí va. A la para curva arriba. del país, y eso tiene una razón, una explicación. La explicación es que, como es percepción, hay quienes se encargan de decir que la situación va mal, o que va a estar mal, o que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua decretó, el Banco Central, a partir del 1 de enero, no más deslizamiento por este año. Sí. Entonces el precio del dólar se establece en 36, 36.64, por ahí, 62, 63, por ahí. Eso. Entonces empezó a circular el rumor de que el gobierno a partir de ahora estaba poniendo el córdoba a la par del dólar. ¿Verdad? O sea, que un dólar iba a costar un córdoba. Un córdoba. Sí. Entonces ya empezó por ahí un revuelo. Entonces, todas esas cosas de alguna manera introducen algunos elementos distorsionadores en la percepción. Le cuento que yo lo comenté con un extranjero.
¿Ah, sí? El tema este del deslizamiento cero, y me dijo, wow, entonces el Córdoba se empieza a fortalecer. Me dijo él, eso para la economía del país es súper porque esto y esto. Me hizo todo un desmenuce de esa medida. Distinto a lo que justamente se dice, y a mí me parece que son canalladas. Vas a perder. Con esa medida arbitraria del gobierno de Nicaragua vas a perder porque ahora vas a tener menos Córdobas por cada dólar. Así es. Cuando aquel de manera fría me está diciendo, wow, eso es una maravilla para el país, porque entonces ustedes ahora tienen un Córdoba más fuerte. Es decir, por eso digo, es canallada. Así es, sí, es una perversidad. Sí. Entonces, esas cosas tienen que ver con... Entonces, en ese momento puede ser que la percepción sobre la economía del país se disminuye. O cuando hay rumores de que va a pasar tal cosa, etcétera, etcétera. Lo otro no, lo otro es un hecho, es una realidad, es lo que a mí nadie me va a decir que no es cierto que me subieron el sueldo. Nadie me va a decir que no es cierto que hice una habitación más en mi casa para que un hijo, una hija tuviese su privacidad. Nadie me va a decir que es mentira. Sí. Entonces, y eso para mí es una mejoría. Entonces esa es la diferencia, pero repito, en general la tendencia es más o menos la misma, ¿no? Claro. Entonces toda esta, es decir, viendo la curva de cómo iba el país, lleva a la gente a pensar, más lo que hemos conversado anteriormente, que en los próximos 6 meses vamos a estar mejor. Efectivamente. Sí. Y eso es muy bueno, porque entonces la expectativa es positiva. O sea, si nosotros ahorita hacemos, pues lo vamos a ver en unos días, algo que nosotros estamos haciendo, hacer este tipo de preguntas. En la Argentina, por ejemplo, te vas a encontrar que una gran proporción de población te dice que vas peor, o que vas a estar peor. Por poner un ejemplo, pues, que ha sido público, pues, en Argentina lo que está pasando. O ahorita en Ecuador, pues, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que está pasando es lo contrario. Por eso, repito, la base, el cimiento de todo esto tiene que ver con paz y estabilidad. Con paz y estabilidad, que es lo que la gente está pidiendo, que la paz no sea de ninguna forma afectada. Bajo ninguna circunstancia. Ni la paz ni la estabilidad debe ser puesta en riesgo bajo ninguna circunstancia. Para mí que esto es sumamente interesante porque los nicaragüenses hemos llegado a ese punto en que ya tenemos tenemos conciencia casi unánime de que la paz y la estabilidad es básica para que el país progrese. Y el país somos nosotros, el país no es etéreo, somos nosotros. Entonces, todo aquel que pretende generar inestabilidad, que pretende atentar contra la paz, atenta contra mi bienestar. Eso es un hecho, y aquí quedó pero clarísimo, fotografiado, quedó en el 18. Ahí quedó clarito. Entonces, yo creo que la gran mayoría de la población por eso sabe y está consciente y convencida de que todos tenemos que estar en función de sostener un ambiente de paz y de estabilidad en el país para que todos mejoremos. Sí. Ok, hacemos pausa y hablamos acerca de un elemento que es una constante dentro de estos estudios que hace MIR, que es la percepción de las personas acerca de la democracia. Además, las opiniones ya en política. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus, conversamos sobre la edición número 75 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, de MIR Consultores. Estamos con don Raúl Obregón. Se reitera en este estudio la opinión de la población sobre la democracia, que es igual, es un tema que no se entiende bien. Es decir, visto desde el extranjero, la gente no lo entiende muy bien. Pero esto me parece que para los nicaragüenses este es un tema muy claro. La democracia es un medio para lograr
que yo esté mañana mejor. Es decir, no yo político, sino yo ciudadano esté mañana mejor. Mi familia esté mejor. Para eso es la democracia. Es un medio, no es un fin. Efectivamente. Lo que sucede es que los pensadores, los teóricos de la democracia liberal occidental han establecido una serie de requisitos que se deben de cumplir para que haya democracia. Hay quienes ponen 10, hay quienes ponen 12, 15 requisitos. Pero casi todos coinciden en que el primer punto es que hayan elecciones periódicas. A ver, el primer punto es que haya alternabilidad en el poder, elecciones periódicas, no reelección, pluralismo político, etc. Y ahí viene bajando. Nadie menciona la razón de ser de la población, que es el pueblo. Sí. Perdón, la razón de ser de la democracia, que es el pueblo. Si nos vamos a lo que es la propuesta, hasta donde llega uno, pues, de los griegos, de democracia, decía el poder del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Estos hablan de el poder del político, para el político, por los políticos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y eso es lo que está instalado. Sí. Eso por una parte, pero después de eso, ahí subyace una gran falacia de que es el pueblo el que designa quién gobierna. No es cierto. Y es clarito. ¿Quiénes designan? Los poderes fáticos. Poderes fáticos son todos aquellos poderes que no se ven o no se muestran claramente. Los capitales, por ejemplo. ¿Verdad? Ellos son los que financian y los que deciden este o este. ¿Verdad? Entonces los ponen para que la población escoja o este o este. Punto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que si no cumplís con eso, entonces sos dictadura. No sos democrático. No sos democrático. Sí. Pero en Nicaragua, la población de Nicaragua, no un partido, la población de Nicaragua dice, para mí la democracia es vivir en paz. Clarísimo, es vivir en paz. Para mí la democracia es progresar, es mejorar mis condiciones de vida. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? De que lo que nos está diciendo ahí la población es que para ellos, si no hay paz, no hay democracia. Todavía no ha llegado a mencionar elecciones, ni ¿cómo se llama? Ni alternabilidades, ni nada de esas cosas. Sí, la elección aquí está en cuarto lugar en la opinión de las personas. Exactamente. Entonces, que haya paz. La paz te da estabilidad. La paz, la estabilidad te dan las posibilidades de incrementar las inversiones en un país, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Las inversiones generan trabajo y el trabajo lleva bienestar a los hogares y eso es lo que queremos. Ahí viene el bienestar de la población. Entonces, si eso no existe, no hay democracia. La democracia significa que hayan las condiciones necesarias en el país de inversiones, de trabajo, para que la pobreza disminuya o desaparezca. Pregunto, esta pregunta que ustedes hacen, o más bien este resultado es a partir de una pregunta que ustedes le hacen al entrevistado, al encuestado, y donde le ponen estas opciones de lo que yo le voy a leer a continuación. Usted dígame con cuál se identifica más con democracia. No sé si es una cosa más o menos así, o es una serie de... No. Esta es una pregunta total y completamente abierta y que la venimos haciendo desde, tal vez hace unos 15 años. ¿Para usted qué es democracia? Para usted, ¿qué es? ¿Cómo concibe usted la democracia? ¿Qué es la democracia? Y ahí la gente se explaya. Y ahí la gente se suelta. ¿Verdad? Puede ser que uno te dice vivir en paz, vivir en tranquilidad, tener trabajo, mejorar mis condiciones de... Porque la población lo está viendo desde su perspectiva. Sí. ¿Me explico? Estos teóricos que en estos lados del mundo occidental
y la democracia liberal lo ven desde la perspectiva de los políticos y además de eso del sostenimiento o del mantenimiento del statu quo, del establishment, ¿me entendés? De lo que ya existe. Sí. O sea, del poder, en este caso el poder político. Claro. Entonces, pero para los nicaragüenses no es eso. Sí deben de haber elecciones, sí. Claro que sí, pero es el pueblo, o sea, pero tiene que haber paz, estabilidad, progreso, libertad, y tiene que haber elecciones en donde la población dice quién debe gobernar el país, y cuándo, y cuánto. Eso significa de que los candados que se han puesto, o sea, que incluso los mismos teóricos lo han incorporado ya. Por ejemplo, la reelección. La reelección es pecado mortal. Sí. Es antidemocrático. Es antidemocrático. No es cierto. Es falso, de toda falsedad, porque lo que pasa es que el punto es que todos quieren tener oportunidades, los políticos, ¿no? O los poderes fácticos quieren tener en sus manos esa capacidad de mover las fichas cuando hay que moverlas. Pues. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que la población dice, no, espérate, si X persona o un gobernante está haciendo bien su trabajo, pues, si se presenta y el pueblo vota, está bien. Si el pueblo no está satisfecho, no lo vota. Que es más o menos, digamos, a ver, vamos a salirnos de aquí, el caso de El Salvador, por ejemplo, pues. Yo he hablado con salvadoreños, a lo mejor nosotros tenemos una perspectiva distinta del actual presidente salvadoreño, podemos creer bajo esa forma de medir las cosas muy occidental que es muy autoritario, Sin embargo, los salvadoreños están muy satisfechos con su presidente. Totalmente. En MIR, en las encuestas de MIR, en el panóptico, aparece en primer lugar de aprobación el presidente Bukele. Y eso es lo que dicen los salvadoreños. Entonces, ¿por qué yo, nicaragüense, me voy a meter en estos asuntos de los salvadoreños? Así es. Y a decir, están equivocados, los salvadoreños son unos bárbaros. ¿Cómo van a decir que eso es bueno? No. Así es. Los salvadoreños saben sus asuntos. Efectivamente. Y están satisfechos con esa opción. Y es más o menos lo que pasó en algunos países, por ejemplo en Ecuador. En Ecuador había satisfacción con el gobierno de la Revolución Ciudadana y se votó por el sucesor de ese gobierno, para que no, es decir, bajo el principio aquel de no continuar reeligiendo al presidente, ¿no? Entonces se votó por el sucesor de ese proyecto. Echaron a perder el proyecto. Y el sucesor echaron a perder. Le embarró, como decimos popularmente. Sí, mira, y definitivamente, pues, que eso, o sea, es quitarle al pueblo el derecho que tiene de ser él el que elige. Sí. Cuando alguien dice, no, no se puede presentar porque es primo, sobrino, nieto del presidente actual, o porque es el que está gobernando hoy, pues. Es quitarle el derecho, porque es el pueblo el que tiene que decir sí o no. Por ejemplo, los norteamericanos, por ejemplo, si recordamos la época de la Gran Depresión, etcétera, etcétera, que estaba Roosevelt de presidente. Roosevelt fue presidente casi 20 años en Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt. Y él termina porque muere en el ejercicio. Sí. Él muere, ¿verdad? Entonces, pero los norteamericanos votaban por él. Y él seguía, y él seguía. Es ahí donde despierta los celos de los otros, ¿verdad? Y entonces toman la decisión de poner un candado ellos en su constitución de que no puede reelegirse más de una vez, ¿verdad? Para ellos también tener la posibilidad de poder reelegirse una vez, y lo hacen. Entonces, ok, ellos lo pusieron, pero entonces ellos quieren que todo el mundo lo haga. Y hay quienes, pues, como los principales teóricos sobre estos temas están ahí y salen de esas universidades, pues, de ese país, entonces pues es lo que recitan y es lo que siguen, por muy sabios que se crean. Entonces el punto es ese. Entonces, por ejemplo, ahorita Biden quiere ir a la elección, según él, pues,
va a ir a la elección, pero lo más probable es que va a perder. Ok, pues, está bien, la población dice no, y no va a pasar. Y no va a pasar, sí. Si lo votan a favor, ok, pasa. Eso si lo vemos de esta parte. O sea, de alguna manera lo que está dando es dándole la razón al nicaragüense, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, Trump ahorita, ¿verdad?, tiene más probabilidades de ganar que Biden. Entonces, el sistema le está poniendo vallas por todos lados para que no llegue. Ni siquiera que llegue a la elección. Sí. Porque A la nominación. A la nominación, pues. Sí. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque ellos juegan con todo eso. Entonces, yo creo que en el caso de los nicaragüenses, y me incorporo, somos más genuinos, más sinceros, más honestos, que decimos, no, hombre, espérate, nosotros somos el poder, tenemos el poder y el poder lo tenemos en ese voto que depositamos cada tanto. Y tenemos el derecho de decir quién debe gobernar y cuándo debe gobernar. Y si alguien está haciendo el trabajo bien y la mayoría de la gente lo vota, sí, vámonos, sigamos. 6 de cada 10 nicaragüenses creen que la democracia es justamente para mejorar sus condiciones, antes que decir que los otros 4 que dicen que es para elegir. Claro. Sí. Que es esto que hemos conversado, es decir, para qué es la democracia. Y ahora cree la gente que en la democracia nicaragüense, es decir, en nuestro proyecto, en nuestro modelo, porque es nuestro modelo, es respetado el derecho de los ciudadanos a la propiedad, principalmente, el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional, el derecho a elegir mediante el voto. Imagínense, ocupa el 3er lugar. En 4º lugar, la libertad de religión y la libertad de empresa, que están básicamente en el mismo nivel. Y para concluir, los derechos humanos de la población. 9 de cada 10 nicaragüenses creen que esto es lo que se respeta en el modelo democrático nicaragüense. Y mira qué interesante que es esto de la democracia. Eso es lo que están diciendo los nicaragüenses que vivimos en Nicaragua. Sí. ¿Verdad? Eso es lo que están diciendo. 9 de cada 10 se respeta la libertad de religión. Sí. Ahorita anda una lista que sacó el Departamento de Estado de los Estados Unidos de una serie de países que no respetan la libertad de religión. ¿Verdad? Ahí aparece Nicaragua. Aparece Cuba, aparece creo que China, aparece... Seguramente Venezuela, porque Venezuela. Ahí estamos los malos de la historia, ¿no? Entonces, ellos se arrogan ya sabes, sí, de decir quién, mientras que aquí los nicaragüenses dicen, no, espérate, no es cierto. Pues no están diciendo no es cierto, sino que están diciendo aquí se respeta. El derecho de la propiedad, por ejemplo, allá afuera hay quienes dicen, tienes casa, anda a venderla porque te la van a quitar. Entonces, definitivamente que aquí en este país, desde la perspectiva de la población, y es lo que se respira, se respetan los derechos fundamentales de las personas. Y están expresados en esos 10 que son muy importantes. Ok, vamos a hacer pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores. Dicen los nicaragüenses que son más de izquierda que de derecha. 6 de cada 10 nicaragüenses dice ubicarse más hacia la izquierda. Ese es un ejercicio bien interesante. Incluso en internet hay una serie de preguntas para ubicarse más o menos por dónde anda uno y los datos o los resultados resultan bien interesantes, ¿no? Entonces, pero los nicaragüenses dicen, por un asunto de percepción, estar más hacia la izquierda que hacia la derecha. Creen que el socialismo es un sistema más justo que el sistema capitalista, el sistema económico capitalista. 90% de los nicaragüenses, sin embargo,
Es decir, pese a que esto podría parecer una contradicción, si piensan que el socialismo es mejor, pero creen que la gran empresa es importante también para el país y las pequeñas empresas, es decir, ser empresa es importante para el país, considera la gente. ¿Ah? ¿O creen que son sistemas buenos? Sí. Podría parecer una contradicción. Sí, si uno lo ve desde el punto de vista quizás de la economía política que gente como yo estudiamos por ahí de los años 70, en donde se nos decía de que en el socialismo los medios de producción estaban en poder del Estado y que la empresa privada no existía, no debía de existir, ¿verdad? Porque eso era lo que... O sea, eso tiene un fin. El fin de eso era la redistribución de la riqueza de una manera equitativa, ¿verdad? Y bajo de un principio, pues, a cada quien según sus necesidades y de cada quien según sus capacidades. El tiempo ha venido demostrando poco a poco de que esa forma, pues, esa concepción no necesariamente ha funcionado. Lo vimos en la Unión Soviética, por ejemplo. Bueno, por lo menos se dice pues que, ok, ellos tenían tecnología para ir al espacio, para esto, para otro, pero lo necesario para el consumo y el sostenimiento de la población pues no lo tenían, adolecían de eso. Y se ve el ejemplo, por ejemplo, de China, que China tiene como, ellos son comunistas, es un sistema comunista en términos políticos, en términos económicos, comerciales, pues es un sistema como mixto, ¿no? Pero que al final del día va al mismo objetivo, a la redistribución de la riqueza de una manera equitativa y a trabajar en función de los intereses de su país. Y ahí están los resultados que estamos viendo hoy, un país próspero, un país que le está abasteciendo a todo el mundo, etcétera. Entonces, a mí me parece que lo que la población nuestra lo que está diciendo es: yo estoy de acuerdo o creo que el mercado libre tiene un impacto positivo en la economía del país, el mercado libre. Entonces, yo creo que eso es importantísimo, es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo contrario nos lleva al tema de establecer precios, la fijación de precios, regulaciones, etcétera, que a la larga pues genera aquel mercado negro que nos mataba, etcétera. Entonces, yo no sé si cómo la población lo visualiza, pero dice, no, debemos de tener la libertad de comerciar, ¿verdad? Por otra parte, la microempresa es vital para el país. La micro y la pequeña empresa es vital, pero también lo es la gran empresa, ¿verdad? Ahí es donde pareciera que hay una contradicción. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Al final del día, ambos, tanto la micro como la grande, generan empleo. Claro, y entonces aquí estamos hablando de empresas, ya sea grandes, pequeñas, medianas, que son privadas. Es decir, cuando hablamos de la empresa estamos hablando del asunto privado, que es lo que pareciera estar en contradicción con el socialismo. Exactamente, sí. Entonces, que son privadas, generan empleo. Y la micro y la pequeña me da la oportunidad de yo tener mi propio negocio. O es que cualquier persona puede tener, y lo tienen miles, su propio negocio. Y trabajas en lo que querés trabajar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues es una concepción muy sabia, pienso yo. Entonces, por eso ellos no descalifican a la gran empresa, no, al contrario, la necesitamos, ¿verdad? Y es positiva, sí, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que eso no está ahí en la encuesta, pero en el fondo, tanto la grande como la pequeña tienen que cumplir con hacer los aportes al fisco, a la seguridad social, etcétera, pues que eso es la otra cosa. Y por otra parte, pues consideran que el socialismo, un socialismo que tenga libre mercado, pequeña empresa, o sea, empresa privada, en los diferentes niveles, micro, pequeña, mediana y grande,
son importantes y son positivos para la economía del país, y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo, sí. Ahora, decíamos que 6 de cada 10 entrevistados dijo estar hacia la izquierda más que hacia la derecha, es decir, en un asunto ideológico. 8 de cada 10 entrevistados tienen una predisposición política más hacia el Frente Sandinista que hacia la oposición, que es el 14.8%. ¿Ah? Sí, efectivamente, o sea, el FSLN en Nicaragua me parece a mí que es la representación de un movimiento, de un proyecto de izquierda, entendido como ese proyecto que busca la equidad social, que busca la reducción o eliminación de la pobreza, que busca la mejoría del país y que la gran meta, defender la soberanía nacional y velar por los intereses nacionales, ¿verdad? Que los intereses nacionales son los intereses de la ciudadanía, ¿verdad? Porque la nación somos los ciudadanos, es que eso hay que tenerlo clarísimo. Cada uno de nosotros, la sumatoria de todo el conjunto de nosotros somos la nación. Entonces, una buena proporción de gente que simpatiza con el FSLN se consideran gente de izquierda. Pero ya no es una izquierda dogmática, pues ya no es una izquierda, digo, de esas reglas, ¿no? O de discriminaciones, no a la empresa grande, no al libre mercado, no, al contrario, ¿no? Se va moldeando en el tiempo, ¿no? Sí. Y es lo que estamos viendo que está funcionando en otros países. Sí, y por eso yo decía, hay en internet una serie de preguntas, hay un cuestionario que lleva a un gráfico en donde uno queda ubicado en un cuadrante, que si uno es más socialista, menos socialista, más de izquierdas, más de derecha, más social, menos social, más democrático, menos democrático. Hay ahí toda una... Y es interesante porque uno a veces se puede sorprender si responde honestamente, ¿no? Claro. Entonces, los nicaragüenses creen que en los próximos 7 años, 9 de cada 10 nicaragüenses creen que el futuro del país es de estabilidad, seguridad y progreso, ¿verdad? Que en los próximos 6 meses, 8 de cada 10 nicaragüenses, es decir, dijimos que casi 9 cree que el futuro a 5 años está bastante bien. En los próximos 6 meses, desde el punto de vista familiar, el 75%, 3 de cada 4 nicaragüenses, creen que va a estar mucho mejor, y casi un 8%, casi un 8 de cada 10, el 77.8%, cree que el país va a estar mejor. ¿Ah? Esto debido a acciones que está tomando el gobierno, como por ejemplo los subsidios, que están bastante bien recibidos. Y la gente cree, y aquí me voy a detener, que es muy importante estar unidos. Es decir, ya no es solamente paz y estabilidad, sino caminar juntos. Efectivamente. O sea, el país camina, la sociedad va hacia adelante siempre y cuando estén presentes esos dos elementos, paz, estabilidad, ¿verdad? Y que todos, en paz y en estabilidad, todos tengamos un objetivo común, que debe ser como el meta objetivo, que es que el país avance, que el país se desarrolle, y en el caso particular nuestro, que traemos pues esos niveles de pobreza que traíamos hasta hace unos 12 años tal vez, que era de 40, casi llegamos al 50% de pobreza, que esa pobreza se disminuye, esa es como la gran meta, ¿no? Entonces, pero para eso todos tenemos que trabajar en función de eso. Para eso todos tenemos que pagar impuestos, todos tenemos que pagar prestaciones, nadie debe estar atentando o tratando de generar conflictos que puedan de alguna manera poner en riesgo la economía del país, etcétera. Entonces hay unanimidad de la población de que el gran propósito de todos los nicaragüenses debe ser luchar contra la pobreza o trabajar por la disminución de la pobreza
del país. Sí, es decir, jalar todos la carreta para el mismo lado. Para el mismo lado. Podemos pensar distinto, eso no hay ningún problema. Totalmente. Pero jalemos la carreta para el mismo lado. Para el mismo lado. Vamos para el mismo camino todos. Efectivamente. Sí. Necesitamos eso. Ya aquello de que era, ¿te acordás? El país más pobre de Centroamérica, el segundo país más pobre de América Latina, solo antes de Haití, eso era aquel canto que nos daban. Pues eso poco a poco tiene que ir quedando en el camino, tiene que ir quedando. Yo creo que ya vamos saliendo de eso. Pues no estamos arriba, pero yo creo que ya no necesariamente estamos ahí. Sí, no estamos en el fondo del barril, como se dice popularmente. Ok, voy a dar unos datos para que usted nos comente ese instrumento que ustedes crearon de la licencia ciudadana, ¿no? La población en general cree que el gobierno o más bien, los entrevistados creen que el gobierno del presidente Ortega trabaja por los intereses de la población en general, que el estilo de gobierno del presidente es democrático, apegado a las leyes, un 83% considera esto, que el presidente Ortega está buscando la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses, igual un 84%, un 82% cree que está llevando el gobierno del presidente Ortega al país por el camino correcto, ¿verdad? Y en general al gobierno del presidente Ortega se le califica con un índice del 85%, porque conoce los problemas del país, hay una resolución oportuna de los problemas, hay capacidad para resolver los problemas, hay comunicación con la ciudadanía y hay confianza o se genera confianza entre la población por lo que está haciendo el país. Entonces aquí viene la licencia ciudadana, y ahí me parece que ahí ese ejercicio que ustedes hacen, porque todos estos datos de los que hemos hablado antes, que incluyen incluso la seguridad, incluyen el trabajo que se está haciendo desde la policía, etcétera, que no comentamos por falta de tiempo, pero están incluidos en esta licencia ciudadana. Efectivamente, la licencia ciudadana es una metodología que nosotros hemos adaptado a la política, a la evaluación de la gestión de gobierno y que la hemos tomado de otros sectores, ¿no? Que se aplica en otros países, sobre todo con lo que es la explotación mineral. Entonces, la licencia ciudadana lo que hace es establecer legitimidad y legitimidad de un gobierno. Legalidad y legitimidad. No, legitimidad o ilegitimidad. Ah, ok. La legalidad lo dan los trámites, lo dan las leyes, lo dan esto. La legitimidad la da la población, ¿verdad? Entonces, la población es la que va a decir si este gobierno es legítimo o es ilegítimo. O sea, ¿me explico? No estamos hablando de legalidad o ilegalidad, legitimidad. Entonces, la legitimidad tiene que ver con el grado de cumplimiento que está teniendo el gobierno con los propósitos que la población, o sea, con las necesidades, los problemas y las demandas de la población, ¿verdad? Que tiene que ver con el respeto a los derechos de la población, que lleva a un país por el rumbo adecuado, y que decir por el rumbo adecuado es por el rumbo que necesita la población. Entonces, así se construye la licencia. Entonces, por eso vemos aquí en este ejercicio que la legitimidad que tiene este gobierno desde la ciudadanía, ¿verdad?, que es la que la asigna, es de casi el 97%, creo, por ahí anda. Sí, el 97.3%. Exactamente, y hay un 2 y pico que rechaza. Eso es lo que dice este gobierno, es ilegítimo. Sí. ¿Verdad? O sea, es una gran fortaleza la que tiene el gobierno de Nicaragua, si lo vemos desde ese punto de vista. Esa legitimidad se conforma en confianza, tiene tiene confiabilidad y confianza sí. y luego la legitimidad, ¿no? Sí. Entonces, ese es el propósito, construir el indicador de legitimidad a partir de varias variables. Satisfacción con los servicios, calidad, o sea, con la capacidad de gestión, con el rumbo que se lleva al país, con la calificación a la gestión de gobierno, etcétera, ¿no? Con todo eso se mete en una licuadora, ¿verdad? Estoy hablando de esa manera, y de ahí sale el índice, que es la legitimidad. La legitimidad. Exacto. La legitimidad. Y eso es, ahí vos ves la fortaleza o la poca fortaleza de un gobierno. Ok. Finalmente,
porque ya se nos va el tiempo. Estamos prácticamente desde el 2023, desde marzo del 2023, es decir, el año pasado estuvimos oscilando entre el 14 y el 17.6% acerca de el deseo de emigrar, más que el deseo, es la disposición a emigrar. La disposición a emigrar, que en el 2022 andaba por el 30%, es decir, esto se redujo prácticamente a la mitad en el 2023. Correcto. Sin embargo, siempre es alto, pues, es decir, hablar de que estamos oscilando ahí entre el 14, es decir, más del 10% de la población tendría la disposición, si le digo, dale, aquí tengo para que nos vayamos, y te dice sí, ese 10%, ese más del 10% te dice sí, vámonos, pues. Visto en números, porque ustedes hicieron una traducción a números, estamos hablando de casi 800.000 personas estarían dispuestas a irse del país. Así es. Ahora, esa disposición a irse también es gradual, va de 6, 7, 8, 9, 10. Sí, desde me voy. El 10 es el que dice yo me voy, está en sus marcas, ese es un 5 punto algo, está en sus marcas, esa gente solo está esperando una seña, lo que sea y a como sea para irse. Sí, es un 5%, 5.7%. 5.3 que son 200 y pico mil personas. Prácticamente 250.000 de personas. 250.000. Sí. Y luego eso viene bajando de intensidad hasta llegar al 6. El 6 ya es gente que dice, pues sí, yo me iría, ¿verdad? Pero no necesariamente es que esté en sus marcas para irse, ¿verdad? Pero sí es susceptible de irse. En el 5 están las personas que dicen, pues, no sé, no me interesa ese tema. O sea, tal vez no han considerado, pero no dicen categóricamente ni me voy ni no me voy. No me interesa. Luego, del 4 al 1, esos son los que dicen, yo no me voy. Y entonces esto es lo contrario del que hablábamos. El 1 es el contrario del 10. El 1 dice, bajo ninguna circunstancia me voy de este país. Ahí no me acuerdo, creo que andamos como en 60, 70, por ahí. Sí, el 60%. 60%, y eso va bajando en intensidad hasta llegar al 4. Sí. Pero en total todo eso llega como a 70%, que viene siendo un poco más de 3 millones de personas. Casi 3.200.000 personas. 3.200.000 personas. Sí. Pero definitivamente que lo que hay que mencionar acá es que tanto en la última década de los 90 como en la primera década de este siglo, esos números andaban por... Ese 17.6 que tenemos hoy era 60, 66, hasta 70%. En el 2004 teníamos un 70%. 70% en tiempos de don Enrique Bolaño, ¿verdad? Y eso ha venido en una disminución que hasta hoy estamos en 17.6, que es uno de los índices más bajos de América Latina, y lo vamos a ver en el panóptico. Es uno de los índices más bajos. ¿Para cuándo viene el panóptico? Si Dios quiere, el 24 de enero lo presentamos. Bueno, quiero agradecerle, don Raúl, hermano, los comentarios de esta edición número 75 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. 24 años. 22 años. 22 años. Y entra 23, dice la gente. Sí, entra 23. Muchísimas gracias. Hermano, gracias. Muchas gracias a nuestras amigas y amigos televidentes por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra.